Que es diferente creer a hacer la voluntad de Dios. Cuando realmente empieces a hacer la voluntad de Él y realmente empieces a orar con fe, las cosas van a empezar a pasar. Sí, yo voy a la iglesia, ok, y yo no voy a hacerme rico a la iglesia, pero vengo a obtener riquezas en el corazón, de esas que te alegran. Yo realmente encontré en la iglesia, puede ser que todo lo demás se esté cayendo a pedazos, se esté rompiendo, pero entras a la iglesia y decís, che, yo acá estoy bien, no sé qué hay, pero yo acá estoy bien, y no pasa por tener plata no en el bolsillo, y eso es lo lindo. Saber que a pesar de todas las dificultades, nunca nos va a dejar caer. Le digo, che, ¿alguna vez tuviste necesidad? Porque él tiene una hija chiquita. Le digo, ¿alguna vez tuviste necesidad de un matrimonio? Y dice, no. Yo le digo, ¿pero por qué crees que eso pasa? Porque no es lo normal en Argentina, que esto y el otro siempre está con él corriendo el mango. Porque cuando fue el momento de invertir, invertí. Señor, te entregamos este momento, dejamos de hacer un montón de cosas, dejamos de lado nuestro trabajo, nuestra familia, tiempo nuestro para dedicártelo a vos. Realmente estamos comprometidos y sabemos que invirtiendo tiempo acá, vos vas a actuar en nuestros trabajos, vas a actuar en nuestras familias, eso que dejamos de lado por hacer tu voluntad. Queremos que vos redimidas con tu amor, con tu misericordia y nos ayudes para que podamos realmente siempre dedicar un tiempo a vos y cada vez un poquito más. Que este podcast, este programa en realidad que se gestó por Mate, que él empezó y le puso ganas, le puso empeño, permitiste que él pueda adquirir todas estas cosas, que se las puedas cuidar, que realmente a cualquier persona que él se las dé o que haga, o que se cuiden estas herramientas, que llevó mucho trabajo, mucho tiempo. Te pido que cuides su celular, su micrófono, el aro de luz, todo lo que a nosotros nos permite hoy estar acá. Que bendiga su casa, que es un espacio en donde nosotros podemos estar. Bendiga a sus familias, porque sin ellos tampoco podríamos estar haciendo esto. Bendiga mi casa. Yo me traje a Mate para poder realmente que ellos estén tranquilos. Te pido que en este programa vos realmente utilices nuestra boca como instrumento para hacer llegar tu mensaje. Nada, Mate. Lo que vos quieras decir, Amén. tranquilo, más nada. Y bueno, orar para pedirle al Señor que este podcast, que este programa, que estas palabras sean de bendición para otras personas que ya estén en este camino o que quizás aún no pudieron llegar al Señor, y que quizás esto es lo más cercano que ellos tengan hoy en día del Señor. Pedir bueno, que llegue a todos los corazones que tenga que llegar. Y bueno, eso, que sea de bendición para todos. Amén. Amén y amén. Bueno, ahora sí, todo más claro. Ya está, ¿no? Ya está grabando, decimos. Está grabando, está grabando. Bueno, dale vos el comienzo. Bueno, primer episodio del podcast. Bueno, seguramente ya vieron el nombre del canal que se llama Entre la luz y el ruido. Que bueno, el nombre básicamente es eso, ¿no? Es estar algo de la experiencia mía, de la experiencia de él, de todas las personas que tal vez no lo conocen a Cristo y que se encuentran quizás sometidos entre todo el ruido del mundo, ¿no? Entre todo el ruido y todo el mal y toda la oscuridad. Y la otra parte es cuando conoces a Cristo, cuando te transformás, que esa sería la parte bueno, justamente la luz. De ahí viene el podcast. Em, si vos querés contar un poco de qué va a tratar este primer episodio. Sí, pensaba recién cuando vos nombrabas el nombre del canal. Primero un gusto, Alexander, Tobías, Sí, Mateo Guerra. para que más o menos nos vayamos conociendo. Yo, cuando vos decías luz, inmediatamente ponía un paralelismo a Dios. Y cuando ruido, también podemos asemejar la oscuridad. Entonces, Dios nos dice, o viven en la luz o viven en la oscuridad. Entonces, está en nosotros dónde acercarse, y el ruido generalmente viene por confusión, y eso es la oscuridad. Y bueno, nosotros decidimos por lo menos en mi caso, ya hace 2 años, que entendí lo que es ir a la iglesia, que siempre hace diferencia entre ir acompañando, y hace 2 años que entendí
bueno, después lo vamos a ir contando también cómo fue tu experiencia, Sí. pero que nosotros decidimos dejar de estar en la oscuridad. A ver, tampoco éramos la gente, o sea, la verdad, pero digo, desde que decís, che, ¿qué hay allá? Sí. Desde el momento que nos dan una Biblia, desde que nos regalan, desde que conocemos, desde que nos evangelizan. Y bueno, así como nos trajeron, nosotros tratamos de devolver eso que hicimos. Entonces, nada, definirlo también como un constante progreso, que nosotros somos personas que sí nos exponemos a la luz, porque Claro. a veces hay que exponerse ahí, que es donde Dios hace la famosa poda, y cuesta y duele, pero es ahí donde aprendemos, donde nos sometemos al fuego de Él, y Él nos cubre y nos ayuda, por ejemplo, poder transmitir su conocimiento, transmitir su palabra mediante el conocimiento que nos fue dando. Así que sea de bendición para todos los que lo escuchen y bueno, realmente que sea lindo momento. Claro, y eso es un poco lo que hablamos antes detrás de cámaras, que un poco la idea del podcast es que ustedes se sientan parte, porque al final nosotros somos personas, como ahí dijo Toby, como dijo también él, em, somos personas al final, que estamos en un constante progreso, estamos conociendo cada vez más de Dios, incursionándonos. Este podcast, bueno, los más cercanos a nosotros sabrán que intentamos grabarlo hace 2, 3 meses más o menos, y yo recién estaba iniciando a ir a la iglesia y a meterme más en todo esto, y en ese momento no se dio por muchas circunstancias, pero siento que hoy en día es un poco eso el mensaje, transmitir que nosotros somos personas al igual que vos, al igual que ustedes que están ahí atrás de la cámara, que queremos compartir el progreso, queremos compartir nuestros aprendizajes del día a día que nos da Cristo, y que ojalá te empiecen a pasar pronto, porque realmente cuando vos te entregás a Cristo, te das cuenta que Él es real y que Él está ahí para escucharte. Si sos nuevo en escuchar esto, o si hoy vamos a hablar un poco de eso, que es diferente creer a hacer la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que quizás cuando realmente empieces a hacer la voluntad de Él y realmente empieces a orar con fe, las cosas van a empezar a pasar. Así que bueno, Los tiempos de Dios son perfectos. así es. Así que vamos a darle para adelante porque Él permitió que así sea hoy, en este momento, y que hablemos de esto. Ok, Bueno, el título es La fórmula de la X. O Ok. sea, tan ansiada, si tenés tu profesora en matemática que te la acordás. Acá la tengo yo, creo que tuvimos la misma, ¿no, Silvia? Sí, Bueno, la fórmula de la X no tiene que ver con matemática, porque muchas veces no es matemático, todo lo contrario, sí. pero la fórmula X y es como encontrar, es una fórmula que a pesar de los números que vos pongas, la fórmula siempre es la fórmula de la X. O sea, siempre vas a tener la X de un lado que tenés que despejarla, si tenés raíz pasar la potencia y digo, esto es a cualquier situación que vos estés pasando, vos lo vas a poder aplicar. Por eso es la fórmula de la X. Ok. Igual le dimos un título más como el tema en sí, que es cómo iniciar. Sí, cómo iniciar en la fe y romper con las creencias arraigadas que Claro. uno tiene. Claro. Y a partir de cuando él me da el título, porque lo decidió él, yo digo, che, es como la fórmula de la X, y es como sintetizarlo. El tema va a ser ese, pero el título central es la fórmula de la X. Ahora vamos a ir con un capítulo, yo creo que Juan 3:16 es lo que realmente nos va a dar el pantallazo. Lo leo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Mm. Wow. ¿Vos mandarías a tu hijo a morir por el mundo? Y no, Mm. no, creo que nadie. Por eso él lo hace diferente y lo hace único. Tu versión en el NBI dice a su hijo único y la mía, que es Reina Valera, dice a su hijo unigénito. Realmente hay parte de la palabra en donde vos tenés que entender que hubo una persona que ya pensó en vos antes de que vos vayas. Y no es la persona precisamente que te está invitando, que realmente tiene un mérito, pero inigualable, porque se está pensando en vos. Está dejando de lado un montón. Che, te invito a la iglesia. Porque es eso lo que básicamente nos inició a nosotros. Sí. Alguien nos invitó. Pero amén de eso,
que no tiene menos importancia, pero hay algo que es, Dios ya pensó en vos. De hecho, no solamente que pensó, sino que te creó y que te amó y apostó por vos. Y esa, capaz que apostar no es la mejor manera de decirlo, pero decís, che, hizo una inversión, decir, yo creo en ellos, creo que esto no está perdido. De hecho, lo vio así, dijo, si yo no hago esto, van a morir en el pecado, van a morir en esto de no encontrar la plenitud, que la única plenitud es en Cristo. Entonces, Él mandó a morir a su Hijo unigénito para darnos a nosotros la salvación. Entonces, como esa introducción era lo que tratábamos de hacer para, inclusive es un versículo conocido, pero decir, ok, ¿por dónde arrancamos? Listo, arrancamos por esto, en que hay que entender primero, cuando alguien te invita a la iglesia, es decir, estoy entrando a un lugar y no para segmentar por religión, no, estoy entrando a un lugar por una persona que mandó a su hijo a morir por mí. Suena loco, de a poquito lo vas a ir entendiendo, reunión tras reunión, charlas, el entorno que te vaya rodeando. Tratamos de también no dar, lo hablábamos antes también, Sí. de que sea lo más crudo posible, como dos personas de 20 años que estamos hablando, y que sea fácil. Yo quiero que sea fácil. Entonces, che, bueno, vamos de a poco. Pero ya la introducción es, hay una persona que pensó en mí y mandó a su hijo a morir por mí para que yo sea salvo y tenga la plenitud que solamente la recibimos en él. Ahora, ¿qué es creer en Dios? Bueno, ahí ya empezamos con ese tema que yo creo que, como dije al principio, ¿no? Creer en Dios es muy diferente, pero muy diferente a hacer la voluntad de Él y a obedecer lo que Él nos manda bueno, justamente en la Biblia, ¿no? En la palabra de Él. Creo yo que creer en Dios es saber que por más que pasen cosas malas, porque en la Biblia nos lo dice, no es que nosotros somos O salvos. salvos en problemas, en que no nos va a pasar cosas malas, a que vamos a tener una vida perfecta, no. Saber que a pesar de todas las dificultades, nunca nos va a dejar caer. Y eso es lo que yo siempre agradezco a Dios y lo que siempre le he orado, eh, que es que no me deje caer. Y Él nunca me dejó caer realmente. ¿Viste cuando vos decías que no es lo mismo creer a hacer la voluntad de Dios? Sí, Eso se resume en cuando vos no lo haces, ahí entra el estancamiento. Mm. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es practicar la fe, estar en obediencia para realmente llegar a la bendición. sí, Porque sí, capaz es verdad. Nosotros de chicos fuimos a un colegio en donde se practicaba la fe, se creía en Dios, sí, pero capaz que no practicábamos la fe en sí. exacto. Y algo que siempre destaco cuando hay un momento medio realmente no tan bueno, que los cristianos decimos que son desafíos, no problemas, Sí, es que a pesar de todo lo que nos haya pasado, lo que hayamos perdido, lo que nos hayan hecho, no lo tomamos como pérdida en sí, sino como un aprendizaje. Y más allá de eso, de todo lo que haya pasado, Dios siempre estuvo ahí. Mm. Nada más que quizás no le dimos el lugar necesario que él tenía que tener ahí. exacto. Y creer en Dios, fíjate, yo voy a contar brevemente por qué fue que yo llegué a la iglesia, ¿no? Que es como decís vos, nosotros fuimos a una iglesia católica, perdón, a un colegio católico, que se creía en Dios, y nos hacían, digamos, por así decirlo, bueno, rezar, me parece, Sí. según lo que me acuerdo. Y mi papá, bueno, siempre desde chico me enseñó a orar y me contaba las cosas que Dios hizo en su vida. Pero no es hasta que me empiezan a pasar cosas que yo digo, wow, tanto Dios está obrando en mi vida que yo no estoy haciendo nada por Él. Y fíjate, a eso es lo que voy también, que por más que vos hoy en día no sientas la presencia de Dios, Él está ahí con vos, ¿entendés? Que te repito, por más que en este momento no estés obedeciendo su voluntad, Él está ahí con vos. Él, a mí, a mi familia y a mí, perdón, nunca nos abandonó. Y yo entré a la iglesia justamente y siempre, bueno, en su momento me lo preguntaban mucho, por sentir una deuda con Él, por sentir que yo estaba en deuda con Dios.
Y es muy loco porque muchas personas llegan con testimonios de decir, bueno, yo entré a la iglesia porque quería buscar a Dios porque estaba muy mal en tal cosa, en tal... No, yo no es que estaba re mal, porque Dios ya me había demostrado a mí, había contestado a oraciones de mi papá cuando estaba muy mal, y yo decidí, por eso te invito a vos, que si estás pasando por una situación, que vos seas intencional en creer en Él. No que esperes que te pase algo para creer en Él. O yo lo que, por ejemplo, ¿no? Vamos a un caso del otro día, Sí. de un chico bueno, que él invitó a la iglesia, que compañero nuestro de la escuela. Él fue a la iglesia y coincidía con todas las cosas que se hablaron. Se quedó solamente al grupo, Ujú. al grupo de jóvenes. Eh, de hecho, después, bueno, al final vamos a poner la dirección de la iglesia por si alguno es de la zona, si se quiere pasar. Eh, y coincidía con todo, oró con nosotros y todo, pero al final, cuando terminó el grupo de jóvenes y empezaba el culto, que digamos hay un intermedio de tiempo, nos empieza a contar que, bueno, que él tiene otras creencias, ¿no? Que él tiene creencias en... Ahora nos vamos a meter más a fondo de esto, pero creencias en tema de las energías y cosas bueno, que creó el humano. Que es válido respetar. Es No válido. la compartimos, pero la respetamos. Exacto, exacto, como él... Que de hecho él respetó a nosotros. Eso nos llamó la Sí, atención y sí, se lo destacamos. sí, 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 exacto. Él, por eso te digo que no esperes a que pasen cosas. Yo le dije a él, ok, ¿por qué no probás dándole tiempo y orándole a Dios? Habla con Dios, intentalo a tu forma. Por eso también es algo que nosotros nunca nosotros siempre fuimos quizás de rezar, porque eso nos enseñaron en la escuela católica que íbamos y demás, y nunca nos enseñaron que literalmente hablar con Dios es como hablar con un amigo, Tener una relación con él. tener una relación con Él. Mira, ahí quiero llegar. Porque capaz que vos decís, listo, me salió este video y yo no tengo la relación con Dios, pero sí tenés la relación con un amigo, con una pareja o lo que fuese. Sí, Con tu viejo, tu vieja, lo más cercano. Entonces, cuando vos decís, ok, ¿qué es creer? Creer es tener confianza en alguien. O sea, si yo tengo una pareja es porque creo que aunque ella no está al lado mío, yo creo en ella, en que me es fiel, en que me va a acompañar, exacto. me va a entender. Entonces, creer es Oh, tener confianza en la otra persona. Y esto vamos a llevarlo a Dios. O sea, cuando nosotros vamos a orar, mucho antes de todo eso, tenés que pensar de que no es una pérdida de tiempo lo que estás haciendo. no, no. Entonces, antes de hacerlo, tenés que creer. Si no, lo estás haciendo por hacer, por automático. Entonces, primero, yo creo que esto vos tocaste el tema de ser intencional. Para ser intencional, vos tenés que primeramente creer. Porque si vos empezás el gimnasio es porque realmente vos viste un preparador físico que cuando te atendió lo viste con buen físico y querés que te entrene él para tener el mismo físico que él. Muchas veces seguimos estereotipos, que muchos de ellos están instaurados y hasta pueden ser perjudiciales. Pero en este caso, para no desviarnos tanto, digo, ok, creíste en la idea, como un inversor. O sea, ve una idea, posible negocio, cree en la idea y ahí invierte. Sí, Bueno, listo, esto es lo mismo. Entonces, para ser intencional vos tenés que creer. Para creer, vos tenés que tener confianza en el otro. Y de este lado está Dios. ok. Y de este lado estás vos. Entonces, listo, yo creo en Él. Creo, deposito mi confianza. Y al depositar mi confianza, le entregás todo lo que sos vos. Y es el famoso cuando te entregás Mm, a Él. Y decís, listo, toda la petición de mi corazón. Cuando yo las dejo ahí en oración y te arrodillás y empezás, ahí empieza tu relación. La famosa intimidad con Él. Y para ser intencionales hay que creer, hay que tener confianza y sobre todo intimidad. exacto, exacto. Y someterse a la luz. Exacto. Y es muy importante también recalcar que, bueno, vos lo comparaste, digamos, con... Es que es literalmente eso, creer en alguien. O sea, vos crees en, como dijo él, lo repito brevemente, crees en tu pareja porque sabes que, digamos, te va a ser fiel, que va a estar ahí en los problemas y demás, pero no deja de ser una persona que te puede fallar, ¿entendés? Y lo lindo de Dios es que vos crees en Él y sabés que Él no te va a fallar porque Él te amó antes de que vos empieces a amarlo, inclusive. Eso es lo importante, Te creo. da como un postventa en garantía. Exacto, o sea, te da una garantía de que Él no te va a fallar. Te venden usado.
Pero se te rompe la caja, Él va a estar. Exacto, ¿Entendés? exacto. Me parece, te quería dejar terminar, pero me parece eso, muy loco que sentir eso, realmente que Él no te va a fallar. ¿Vos creés en una persona? Por eso te digo, nosotros somos personas, como vos, como cualquiera que tiene errores también en el día a día quizás, pero Dios no te va a abandonar y Él no te va a fallar. No, ¿y por qué invertir tiempo en Él? Si vamos de grano, ¿por qué invertir tiempo en Él? Porque dice Él, pide y se les dará, toca y se le abrirá, pero sin embargo, a pesar de eso, vos decís, che, yo quiero que mi vida mejore, ¿no? Deposito todo y lo pongo en oración y muchos de nosotros empezamos porque decís, che, yo no quiero vivir más así. Quiero ir acá, listo, ok, invertís el tiempo, depositas oración, la petición de tu corazón. Ahora, al momento de decir, listo, yo sé que Él me lo va a dar, pero ¿me lo va a dar a costa de qué? Que yo tengo y ahí viene que Pablo lo dijo, que después vamos a cerrar el capítulo en una parte de Filipenses, dice como que el morir es ganancia. Y el morir no habla de una forma física en sí, dice que el morir de la carne, bueno, después lo vamos a tocar un poquito, pero es morir un poco a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, a veces es ganancia. Sí. Porque capaz que es un pensamiento mal arraigado nuestro, entonces a veces morir a eso resulta ser que cuando escuchás muchas veces te pasa. Che, te están retando. Y vos decís, che, te escucho capaz que con lo que vos me decís, me hace bien. Bueno, esto pasa con Dios. Entonces vos decís, listo, yo quiero estar en bendición, se lo pido. Vos decís que pide y se les dará, golpea y se les abrirá. Pero ¿a costa de qué? Y ahí entra donde decís, che, pero no es un viva la pepa. Claro. Y ahí volvemos a lo mismo. Che, ¿estás creyendo en Dios o estás practicando la fe? Sí. Y ahí es donde Él nos dice, ok, se les va a dar siempre y cuando hay leyes. Ok. Hay leyes. O sea, generalmente vos entras a un lugar y vos tenés todo como ahí pegadito, no sé, una estación de servicio, no fumar adentro, en un banco no usar el celular. Bueno, algo así en Dios pasa che, hay algo muy, muy puntual que habla de la obediencia y del pecado. Que dice, pueden orar por todo, pero hay algo que Dios como que no permite, que es el pecado de muerte. Ahora lo vamos a tocar bien en profundidad, el pecado de muerte. Pero básicamente el pecado de muerte es como un estilo de vida permanente de la práctica del pecado. Que no quita que una persona no peque, sino dice pecado de muerte que es como estilo de vida permanente, sin arrepentimiento. ¿Me entendés? Sí. Entonces, saber de que sí, Él lo va a dar, siempre y cuando vos estés dispuesto a ceder, a morir. Y eso es un paso fundamental que de hecho te va a hacer ahorrar tiempo, yo creo. Sí. Bueno, en el capítulo, o sea, en el libro de Juan lo dice, ¿no? A Nicodemo, digamos que Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y él se preguntaba, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? No, nacer de nuevo es volver a nacer, pero esta vez en Cristo. Bueno, el nacer de nuevo es muy conocido por el bautismo. Exacto. Cuando una persona se entrega a Dios, se lleva a cabo después de un tiempo, yo creo que no es un tiempo de decir, listo, empiezo a ir a la iglesia, a los 2 meses te tenés que bautizar, no es así. Pero cuando vos empezás a ser consciente, de hecho hay clases para el bautismo, para que vos tomes conciencia de lo que vas a hacer, y yo creo que también volvemos a lo mismo, que el tiempo para que vos lo hagas es perfecto, pero bueno, eso ya es muy técnico. Vamos a lo que es nacer de nuevo, el bautismo. Listo. Dice, nacé de nuevo. Bueno, y cuando vos nacés de nuevo, es ahí justamente lo que hablábamos anteriormente, es morir a otra parte de vos y vos nacés de nuevo. O sea, Exacto. nacés de nuevo con otra iniciativa. O sea, realmente lo vas a sentir, eso de nacer de nuevo, decir, ¿cómo nacer de nuevo, no? Lo mismo que se preguntaba Nicodemo, ¿cómo nacer de nuevo? Quizás uno piensa, che, yo ya llegué a los 25 años, 30 años o incluso más, y volver a nacer, o sea, ser otra persona, y te aseguro que sí, te aseguro que sí. O sea, te lo puede decir él, te lo puedo decir yo, te acercás a una iglesia, le preguntás cómo eras vos antes, al pastor inclusive de tu iglesia, preguntale cómo vos eras antes de conocer a Dios, y te va a decir, te lo aseguro,
que era una persona totalmente diferente, Sí, totalmente diferente. sí, sí. Y que empezás a tomar otras decisiones, empezás a tener otros principios. Sí, Pero eso es en Efesios lo dice, que sean renovados por, por el Espíritu en su mente, ¿me entendés? O sea, que completamente siempre no dejemos de meter como leña al fuego, que sí, siempre hay un poquito más, siempre hay que insistir, pero realmente si nosotros queremos tener como un camino progresivo en la fe, creo que es válido hablar de esto cuando Dios lo dice, porque está escrito, de que no practiquen el pecado. ok, Vamos a meternos un poquito más profundo al pecado en sí. ok, Eh, Cuando vos decís pecado, el origen etimológico es errar el blanco. Y en latín es peco, P-E-C-O, que es tropezar. Listo. Entonces, vos decís, che, sin esto, te dice Dios, llevándolo a la Fórmula X, si vos haces esto, no vas a tener un resultado óptimo, un resultado bueno. sí, Y yo, en la primera de Juan, tenés para buscar, pues decís, listo, quiero una vida en bendición. Te dice, no anda en pecado de muerte, listo. ¿Qué es el pecado? Vos decís, listo. Por un lado me dice que el origen etimológico de la palabra, si me pongo muy quisquilloso, es errar el blanco. Después al latín te dice peco, que es tropezar. Básicamente, pecar es desviarse, eh, no ir o no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, si vos te querés acercar a Dios, Él no pide perfección, sino realmente Él va a medir tu corazón. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa si pecamos? ok, Mira, la primera de Juan dice, em, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, lo que veníamos hablando antes. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y sí, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eh, Bueno, te leo también el 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Brenda ya lo diría más claro, échale agua ahí. Pero es verdad, wow, diría el pastor. pastor. No, es así. O sea, ¿qué es? Porque la pregunta es, listo, perfecto, no quiero, no quiero vivir más, le entrego mi vida a Dios. Me dice, no peques. Bueno, pero ¿qué hacer si soy pecador? Bueno, ahí te dice, reconocete, ponete realmente dispuesto a decir, listo, no quiero hacer más esto, no quiero ser más, quiero bautizarme de vuelta en tu nombre y quiero volver a tener una oportunidad. Es como una nueva vida sin terminar, ¿me entendés? O sea, Mm, una vida que creo que vale la pena hacer, por lo menos probarla, como vos decías antes. Che, dale tiempo. exacto, Y Dios actúa así, o sea, no es una cosa de... Es como, se me venía el ejemplo, ¿viste? Cuando había unas pelotitas que las compras, eran así chiquititas, las pones en el agua y van y creciendo. seguían creciendo. Bueno, esto es permanecer en el agua. Y acá el agua es permanecer en Dios. Entonces yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos qué le dirías a las personas, por ejemplo, que tienen esas creencias, ¿no? Ahora, ahondando, o sea, yendo un poco más al tema central de lo que trata el episodio, ¿qué le dirías vos a esas personas que tratan de creer en Dios o que coinciden inclusive su vida, em, vos ves en su vida, como decís vos, que son buenas personas, Mm. que coinciden con los principios de Dios, el ser bueno, el ayudar al prójimo, el no, bueno, no, obviamente no pecar, pero que aún así no le dan el primer lugar a Dios o que no deciden quizás entregarse a Dios totalmente, que tienen esas creencias tal vez de, bueno, ya lo hemos hablado, de temas de energías, Mm. bueno, tirar las cartas, el tarot, todas cosas que no van con Dios, digamos, ¿no? No, lo primero que yo le preguntaría es qué tan dispuesto estás para crecer, qué Mm, tan dispuesto estás para cambiar.
porque no hablo desde un lado totalmente, voy por más, pero sí somos dos personas que es la autosuperación constante. Y yo creo que sin eso no logras nada. No logras nada sin la autosuperación. Y sin ponerme muy técnico, porque primero hay que ir a la palabra, que lo tengo acá al versículo. Sí, Pero para mí es, mientras Dios siempre te va a pedir más. Ese es el tema. O sea, Dios te va a pedir siempre más. Está en vos hasta dónde le entregas tu corazón. sí, Pero, pero realmente mientras vos más te inclines hacia Él, más Él te va a responder, más Él te va a ayudar, más Él te va... Y la voz de Él, mientras vos más permanezcas en Él, cada vez la vas haciendo más notoria. Cada vez la vas a ir escuchando más. exacto. Por eso la pregunta es, ¿cuánto vos querés crecer? Porque si vos querés ir a la iglesia y seguir viviendo como vivías antes, vas a vivir en el estancamiento. Entonces, si vos querés crecer, realmente invertí el tiempo que tengas que invertir. Justo tenía una charla con un amigo que aparte es pastor, que te lo conté, ¿viste? Sí, Yo le pregunto si alguna vez había tenido alguna necesidad en su matrimonio, que creo que es algo que, está bien, somos chicos, no tenemos familia, pero el día de mañana vos quisieras tener una pareja, un matrimonio, y vos decís, che, yo no quiero que le falte nada, ¿sí o sí. no? Mismo lo paso con mi familia, de decir, che, la verdad es que no queremos que nos falte nada. Ok. Y lo que me respondí fue algo muy sabio. Le digo, che, ¿alguna vez tuviste necesidad? Porque él tiene una hija chiquita. Le digo, ¿alguna vez tuviste necesidad de un matrimonio? Me dice, no. Yo le digo, pero ¿por qué crees que eso pasa? Porque no es lo normal en Argentina, que esto y el otro siempre está corriendo el mango. Porque cuando fue el momento de invertir, invertí. Wow. Y eso es recontra sabio. De hecho, bueno, no sé si viste uno de mis últimos videos que ¿Cuál? hablo de eso. Hablo de eso. Es Eh, en Guerrus. en Guerrero, sí. Guerrus-bajo. Para los que no me siguen, sí, sí, sí. Ahora no sé si cambiarme el nombre, veremos que si se cambia el nombre o no. Pero bueno, em, justamente hablo de eso, de lo que vos me contaste. De decir, bueno, así como acá vamos a lo que venimos, ¿no? De, digamos, de hablar como si estaríamos hablando entre nosotros. Como en su momento, por ejemplo, ¿no? Había gente que decía, inviertan nos llevo a otra cosa, un ejemplo, digamos, del mundo, en lo económico, inviertan en Bitcoin, ¿no? En 2013, Mm. cuando valía nada, centavos. Hoy en día esa gente es millonaria, ¿entendés? Es multimillonaria. Y lo mismo, digamos, para que se entienda, lo mismo interpreté yo con lo que le contó el pastor a él, ¿no? Que es, digamos, inviertan hoy en Dios para que el día de mañana nada les haga falta. Sí. Y es muy loco escuchar eso de, o sea, lo digo fuerte, que es decir, no me falta nada porque cuando era el tiempo de invertir, lo invertí. Ay, mira, yo algo de las trabas que yo tenía cuando empecé a ir a la iglesia era como que yo escuchaba mucho que el cristiano se lo relacionaba con pobreza. De a poquito empecé a escuchar pastores que hablan más de eso, más del tema económico y eso, Sí, porque a los dos compartimos esa misma pasión. Pero cuando me aboqué a la fe dije, ok, pero Dios nos dice que vivamos bien, o sea, que vivamos realmente, Él quiere que vivamos en abundancia, en todo sentido. Cuando vos ves a un cristiano, vamos a decir, yo veo a una persona que ya tuvo familia, ¿no? Tu sí, familia, matrimonio, hijo, puede alquilar una casa, sí, eh, puede tener su vehículo. Digo, capaz que tiene un amigo que realmente capaz no tiene a Dios en su vida, y es como que esa persona, vamos a poner el contexto este. Hijo, o sea, la persona cristiana, hijo, familia, esposa, todo. No vamos a estereotizar, pero vamos a poner el ejemplo. Y después un amigo de él que es un amigo solterón, sí, ojo, vive todas, y, y él dice estar bien, así como está. Y el cristiano dice estar bien, porque cada uno puede, hay vaivenes en la vida, pero dice, che, yo hoy estoy bien, listo, respetable. sí, Me junto con vos, soy tu amigo, no comparto como lo que hablábamos antes. Ahora, justamente es eso. Para mí, si vos querés vivir realmente en estancamiento, vos vas a hacerlo a tu manera y vas a vivir cuanto tengas ganas de vivir así. Ahora, ¿realmente querés crecer? ¿Realmente querés ser...? eh, para mí hay una sola manera
de hacerlo, es realmente entregarte a Dios para ser pleno, porque muchas veces un montón de personas tienen dinero. Yo no estoy vendiendo de que si vos crees en Dios vas a ser millonario, porque muchas veces capaz que no vaya a suceder. Sí, Ahora, lo que sí te asegura Dios es que teniendo lo que vos tengas, vas a ser pleno. Porque hay un montón de personas que tienen un montón en lo monetario, sí, pero esa familia está vacía, está rota, hay un lazo que falta, como que faltan siempre 5 para el peso, ¿me sí, entendés? Entonces, yo no te digo, anda a la iglesia porque te va a cambiar la economía, pero capaz que tu papá, el que no te hablaba, te empieza a hablar, capaz que con la madre que se fue cuando eras chico, te manda un mensaje y vuelve. Realmente la riqueza pasa por otro lado en la iglesia. Y para mí eso es lo importante de esto, de saber si che, yo voy a la iglesia, ok, y yo no voy a hacerme rico a la iglesia, pero vengo a obtener riquezas en el corazón, de esas que te alegran. Yo realmente encontré en la iglesia de, puede ser que todo lo demás se esté cayendo a pedazos, sí. se esté rompiendo. Pero entras a la iglesia y decís, che, yo acá estoy bien, no sé qué hay, pero yo acá estoy bien. Y no pasa por tener plata no en el bolsillo. Y eso es lo lindo. Decir, che, yo dependo de Dios y no dependo de nada más. Y es muy loco porque Dios es como decís vos, te transforma. No, no queremos decir que vas a ser millonario o que no vas a ser millonario por creer en Dios, ninguna de las dos cosas. No, van por carriles distintos. Va por carriles distintos, exacto. Pero fíjate, yo estoy seguro que vos, hablo a vos que estás viendo esto, o que te lo estás escuchando, fíjate a tu alrededor, a tu familia, que, o en alguna persona que conozcas, que tiene dinero, estoy seguro que algo le faltará. Y eso es lo importante en Dios. O sea, yo veo gente más feliz que no tiene dinero, pero que tiene a Dios, a gente que tiene mucho dinero, que tiene muchos tesoros, como se le dice en la Biblia, en este mundo, pero que no es feliz, que no es pleno, que no es pleno. Y bueno, nos dice en la Biblia, ¿no? Digamos que no atesoremos cosas de este mundo, Sí, que trabajemos por lo eterno. por lo eterno. Bueno, Colosenses dice acá, yo quiero que antes de leerlo, vos te lo imagines para cualquier lado y dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Vamos a parar ahí. ¿Ok? Cuando dice filosofías y huecas sutilezas, no lo lleves solamente a practicar algo que no está bien, algo como dijimos antes, de, de todo esto de energía, de los chakras, del aura, de esto, del otro. No lleves a eso, sino llevarlo también a la parte económica que lo veníamos hablando. Dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hoy sale un influencer y te vende que tener una Ford Raptor está la felicidad ahí. En la casa en country, Sí. la felicidad está ahí. En tener un, un UTV para ir a los médanos en Pinamar, está la felicidad ahí. A ver, ¿que la hace? Y sí, capaz que en gran parte algunas cosas la hacen. Sí. Que las querés, bueno, sí. Ahora está el punto en donde está tu foco. Si vos decís, che, yo quiero ser feliz y el día que yo tenga el UTV, ¿voy a ser feliz? Sí, vas a ser feliz. Cuando lo tenés, capaz a las 2 semanas ya se te pasó Ya ese está. famoso fuego que vos tenías que te movía porque ya lo tenés. Ibas por más, ibas por más, ibas por más. Entonces dice que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Entonces, che, ¿realmente querés ir por más? Sí, pero hacelo con Dios, no con lo económico, porque en lo económico te compras una torre, mañana te va a querer comprar otra, y yo digo, che, sí, las torres son infinitas, pero si empezás a trabajar en vos, de hecho, en un momento, en un pasaje, habla de dónde están los secretos de uno. Y empezaron a hablar, che, ¿dónde ponemos esto? Vamos a decir la palabra tesoro. Che, ¿dónde ponemos los tesoros de una persona? ¿Los ponemos en otra persona para que los encuentre y se dé cuenta, lo busque por fuera? Y dicen, realmente no, pongámoselo dentro de él, porque va a intentar tanto buscarlo por fuera Sí. que hasta se va a olvidar de buscarlo interiormente. Y ahí vos fíjate que cuando el cambio nace de una persona es cuando empieza la introspección. Y va de la mano con lo que hablábamos de ser intencionales. La introspección es todo. Y ahí te puedo asegurar que pasa a un, no sé
qué plano pasa el dinero. Porque decís, ¿cuántas personas famosas que tienen todo entran en adicción? Wow, muchísimas. ¿Cuántas personas que tienen todo el dinero del mundo? Yo antes pensaba que tener un matrimonio pro que pasaba por la plata. Es que, no. ¿Cuántas parejas hay que tienen dinero y se separan? Y estamos viendo muchos en la actualidad, inclusive. O sea, es muy loco porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿entendés? Y mucha gente, mucha familia se dice, no, porque si yo tuviera dinero, tal cosa, no tendría este problema. No, si yo si ella o él no sería así, no hubiera pasado esto. Y no tiene nada que ver, eso es lo que nos enseña Dios, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vos ves a gente que cae en adicciones, que quizás está en entornos que ya nacen así, digamos, bueno, quizás en situación de calle, que vienen de familias, digamos, que ya tenían ese estilo de vida, pero también ves gente que lo consigue todo, que los ves quizás en Nordelta, en los barrios más lujosos, Mm. y que caen en adicción igual. Sí. Porque siempre volvemos a lo de antes. Para mí siempre van a querer buscar a tener algo más. Exacto. Llegaron a tener la Forraptor, vamos por el yate. Llegaron a tener el yate, vamos por el avión. Hasta que en un momento se quieren tirar un paracaídas para poder experimentar la experiencia máxima. Y se va a tirar el paracaídas y después, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que en Dios no hay un techo. Esa es la diferencia. Y acá voy a una pregunta, ¿no? ¿Vos que sentís que vale la pena invertir en esa gente que te dice, no, yo estoy bien? Vos ves a la vida de la gente, ¿no? Mm. A la persona esa. Por ejemplo, el chico del otro día, o puede ser una persona de mucho dinero. eh, no, yo estoy bien así como estoy. Y inclusive lo ves bien, ¿no? Que lo ves bien, que está bien, que se lo ve bien, puede ser porque tiene, bueno, eh, una buena economía, o tal vez simplemente está bien de mente, como, bueno, como el chico del otro día, ¿no? Mira, yo creo que te lo defino como ¿qué, qué haría Dios en este caso? Y Dios decía que cuando él veía lo que no era nada para el mundo, con él hacía maravillas. Exacto. Yo personalmente me está tratando mucho con Dios. Che, veo una persona que tiene principio de autismo, es dejada de lado, les cuesta relacionarse. Yo me enfoco en él, porque sé todo el potencial que tiene y no está siendo aprovechado. Exacto. Y lo mismo lo traslado. Che, él tiene todo, pero ¿sabes qué? Es como que me imagino, viste, un terreno que yo, che, acá se podría hacer un caserón. Bueno, pienso eso en una persona. Digo, che, loco, mirá todo lo que podría hacer si se encarrila y si... Bueno, yo para mí son todas posibles inversiones. Y yo trato de eso. Para mí somos eso, canales de bendición para otras personas. Que la bendición no viene por nosotros, sino que cuando vienen a nosotros se encuentran que somos utilizados por Dios y Dios hace la voluntad en ellos. Te lo respondo así. Wow. Y es muy importante, o sea, básicamente se resume en lo que más se conoce en la frase más conocida, que es Jesús te ama. Sí, Jesús te ama. simple, simple. Simple. Justamente referido a lo que Jesús te ama, que Jesús nos ama a todos, y bueno, contestando también un poco la pregunta que yo le hice, ¿no? De si invertirías tiempo en esa gente que tal vez hoy está perdida, o que inclusive gente que dice que no cree en Dios porque siente que no existe o lo que sea. Fíjense lo que nos dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 43 al 48. Lo voy a leer todo. El amor a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman, y esto escuchen bien, muy importante, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más están haciendo ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Así como nos dice acá en la palabra, fíjense lo que dice el final, por tanto, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Es decir, amen a todos. Amen hasta el que dice que no cree, hasta el que dice que Dios quizás nunca se manifestó en su vida. Yo lo interpreto de esa forma, ¿no? Un poco lo que te preguntaba antes, Sí. del invertir el tiempo en esas personas que tal vez hoy en día nunca estuvieron cerca de Dios o de la palabra, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Si nosotros amamos simplemente a los que nos aman, que puede ser, ¿no?
a los que van a la iglesia o los que creen en Dios, ¿qué de diferente estamos haciendo nosotros? ¿Qué de diferente estamos haciendo nosotros? Bueno, yo creo que Dios es un Dios de amor, justamente. Y, y asimismo podemos decir que es un Dios de amor, es un Dios es paciente. Sí, Porque si no, con ese criterio podríamos decir, che, eh, podemos decirlo, cuánta paciencia Él nos tiene a nosotros. Imagínate cuánto nosotros debemos de amar a las personas, amar al prójimo, lo acabas de leer. sí, Entonces yo creo que dándole el cierre a este principio, el principio en la fe, es decir, ok, sobre todo tiene que prevalecer el amor entre nosotros, porque Dios es eso, Dios es amor. Entonces como para poder dar un nexo a lo que vamos a hablar el próximo tema, es largo, pero voy a leer la parte que yo fraccioné. Dice, muertos al pecado, por el bautismo andamos en vida nueva. Lo tocamos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él. Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si bien la primer parte de Romanos 6 habla un poquito de lo que ya veníamos y dejamos un poco atrás, pero yo quiero que quedarme en esta última parte que nos va a hacer el principio al cierre del programa. Y dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Léete Mateo 6:24. Quédate con eso, Señor nuestro. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Listo. Ahí se resume. Está en nosotros y nos incluimos. Está en todos nosotros, incluyendo con los que ven, qué hacer. Tenemos todos tenemos la misma cantidad de tiempo, la misma posibilidad de invertir en lo que nosotros queramos. Y decidir invertir, y el momento de cambiar es hoy, decís vos, ¿no? Sí, no, eso lo dice un colega. Bueno, una de las frases que yo tenía antes, cuando no hacía contenido así cristiano, era soportar el dolor hoy o el arrepentimiento mañana, ¿no? Y es un poco eso de quizás invertir hoy, por más que hoy en día las circunstancias creas que no valdría la pena invertir en Dios, invertir tu tiempo en Dios, pero te estás asegurando el mañana, ¿no? Así como nos dijo, como le dijo el pastor amigo que tiene Toby, que tiene Alexander, que no tiene, nunca le hizo ninguna necesidad nada, nunca le faltó nada porque cuando era el tiempo de invertir, invirtió. Bueno, yo creo que como toda calecita que tenía una sortija y se seguía toda la calecita en torno a esa sortija, y como hay hay un capítulo en Filipenses que dice, prosigo al blanco, que dice, gozaos en el Señor. En espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Todo esto es lo que yo resumí. Y dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ese es el cierre. Ese es el cierre, porque si vos decís, ¿me sigo basando en lo que yo creía? ¿O realmente prosigo el blanco y sigo a Dios en esto? Y seguir a Dios es como dijiste también, darle tiempo, morir, es una inversión. En el medio pasan un montón de cosas que realmente te hacen dudar si estás haciendo lo correcto o no. Pero en esos momentos es cuando Dios te empieza a utilizar, te empieza a creer en el propósito y en la voluntad que quiere hacer Él en tu vida. Pero yo creo que no debemos nunca de bajar el pie del acelerador, realmente ser hallados en Él, como dijo Filipenses, y en Él vamos a obtener toda plenitud. Yo creo que gozándonos en Él vamos vamos a ser justos merecedores de la bendición que se nos espera. Exacto. Así que yo creo que eso sería la invitación para todos nosotros. Realmente ser conscientes en lo que decíamos, Mm. realmente querer entregar una vida y vivir para Dios, para sí mismo obtener resultados diferentes.
¿Qué, qué mensaje, si tenés que darle a una persona que no conoce de Dios como síntesis de todo lo que hablamos, podés darle? ¿Cómo iniciar y cómo romper? Bueno, yo lo que haría en mi caso es si sos de una familia que tal vez te, te puso creencias en vos desde muy chico, em, lo que haría es, y escuchen bien esto, es ser intencional. Ser intencional. Que obviamente un factor que no podemos ignorar es el tiempo. Pero ¿qué pasa? Yo antes decía, dale tiempo, como te lo digo, pero ahora le agrego, a ese tiempo, usalo con intención. Es decir, todos los días de tu vida, invertí una pequeña acción que sea intencionada a vos acercarte a Dios. Leer la palabra, orar, ver, por ejemplo, ahora estás con intención, entraste a este podcast, eh, ir a la iglesia, hablar con personas que ya estén, digamos, en el camino de Dios, que ya han sido transformadas, y todo eso, quieras o no, te va a llevar cada vez más cerca de Dios. Y sobre todo, de vuelta te digo, que es el tema principal de esto, sobre todo si tenés creencias muy arraigadas a otras cosas, ¿no? Que no tienen que ver con la única verdad, que es la de Dios. Eso es lo que yo haría, ser intencional con cada acción que me acerque más a Dios. Y saber que siempre estás a tiempo, eh, y lo que muchas veces resulta ser el final de algo, eh, quizás es el principio de algo mucho más grande de lo que esperabas. Sí. De hecho, el camino de Dios es para los valientes, para aquellos que quieren una mejor vida, pero que están dispuestos a perder para poder ganar y ganar de lo que verdaderamente es eterno. Así que yo creo que motivarlos a eso, motivarnos nosotros a no aflojar, a que pase lo que pase, seguir. Sí. Y bueno, y realmente sabemos que toda la gloria, Es de Él, así que es por Él y para Él. por Él y para Así Él. que estuvo lindo, ¿no? Todo lindo. Gracias.